Estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Puerto Rico atraviesa un momento que es decisivo en su desarrollo económico. La discusión sobre la reforma contributiva ya no se queda en un proyecto sobre la mesa, sino que pasó por vistas públicas, recibió la opinión de la Junta de Supervisión Fiscal y en el camino surgió una medida emergente que terminó aprobándose, dejando rezagados varios elementos de lo que era la reforma original. A eso se suman dos retos que impactan directamente a lo que es el sector empresarial y, por supuesto, a la ciudadanía. Hablamos del aumento de apagones y esa continua baja poblacional. Hoy, por ello, analizamos qué significan estas decisiones y, por supuesto, retos para el futuro económico del país, junto a la licenciada Margaret Ramírez Báez. Ella es presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y, por supuesto, nos mantiene con Puerto Rico al día. Licenciada, muy buenos días. Muy buenos días, Vanessa. Siempre un honor saludarte. Gracias, licenciada, por acompañarnos aquí, como ya es costumbre cada martes. Bueno, pues estamos aquí con esta entrevista nuevamente. Gracias, siempre un honor. Licenciada, pues al inicio se presentó como un proyecto ambicioso de reforma contributiva, de hecho lo conversamos aquí en programas en Puerto Rico al día, pero el proceso avanzó, pasó por vistas públicas y por la opinión de la Junta de Supervisión. Desde la perspectiva del sector empresarial, ¿en qué punto quedó realmente esa reforma? Y por supuesto, ¿qué preocupaciones generó y qué ocasionaron también que haya un tipo de rezago en ella? Gracias. Pues mira, ciertamente, previamente habíamos hablado de que el pasado 12 de enero se presentaron unas medidas administrativas por vía administrativa, es decir, que la gobernadora fue la precursora, tanto en la Cámara de Representantes como por el Senado. Ambos proyectos fueron discutidos, de hecho participamos arduamente en procesos de vistas públicas la pasada semana, pero ciertamente llegó el viernes y unas preocupaciones que todos los sectores teníamos, pues se vio más revelada en términos de una carta que cursara la Junta de Supervisión Fiscal a través de su director ejecutivo Mojica a ambos presidentes de los cuerpos, tanto de Cámara como del Senado, donde levantaba ciertas preocupaciones con la llamada reforma contributiva y las obligaciones que tiene Puerto Rico en torno a su plan fiscal y la ley promesa. Claro, esto también vino junto a la presentación de otra medida administrativa por parte de la gobernadora que vino a ser la resolución 278 que se presentó justamente el viernes pasado. Ayer fue objeto de atención de ambos cuerpos, quienes de manera unánime la discutieron, levantaron informes favorables y la aprobaron. Anoche la gobernadora expresó que estaría firmándola en el día de hoy. Ciertamente, los proyectos de la Cámara y el Senado que buscaban la reforma contributiva, pues buscaban crear alivios contributivos a individuos y a cuentapropistas, es decir, personas haciendo negocio. Y en esos alivios iban no solamente desde cambio de tasas contributivas, sino desde aumento de la base contributiva para atemperarlo a los tiempos, al costo de vida de Puerto Rico, pero también había un caveat importante que era el asunto de que atendía los efectos inflacionarios en los asuntos contributivos, valga la redundancia. Bueno, nosotros en el sector privado siempre vamos a ver con buenos ojos todo lo que sean alivios contributivos, no solamente para las empresas, sino para los consumidores, para los contribuyentes individuos, porque a fin y a la postre eso redunda en beneficios para la economía, pues hay más dinero corriendo en el sistema y por ende hay más posibilidad, ¿no?, de que tengamos unos buenos números a fin de cuentas. Sin embargo, hay una asignación pendiente porque estos proyectos, tanto de la Cámara como del Senado, en términos de la llamada reforma contributiva, que era el proyecto de la Cámara 912 y el proyecto el proyecto de la Cámara 1014 y el proyecto del Senado 912, pues buscaban atender el sector individuo, como les mencionara, pero dejaban para luego los asuntos relacionados a las corporaciones y los asuntos relacionados a los impuestos municipales. Nosotros entendemos que Puerto Rico, mientras no atienda de manera objetiva, de manera completa y holística los asuntos contributivos de la isla, no vamos a salir del atolladero porque vamos a tener un sistema contributivo que es totalmente complejo, el más caro, del segundo más caro del mundo en términos contributivos de empresas,
Pero no solo eso, sino que es un sistema que apuesta a matar la economía en lugar de permitir que crezca la base empresarial y los negocios. Licenciada, hemos visto que esta medida emergente fue aprobada en medio de una discusión. ¿Cómo impacta propiamente esa decisión en lo que es el clima de negocios o la planificación a largo plazo en las empresas ahí en Puerto Rico? Pues va a tener un impacto en las empresas porque ciertamente, como les menciono, los ciudadanos que cualifiquen van a tener menos pago de impuestos y por ende más dinero en su bolsillo, y eso va a redundar en una cultura, en una jurisdicción consumerista como es Puerto Rico, va a redundar en que las personas pues van a hacer gastos, ya sea para remodelar su casa, para hacer ciertos gastos que probablemente no hubiesen hecho si no tuviesen ese alivio contributivo. Pero en esta ocasión se trata de un alivio contributivo que va contra lo que en su día tuviese que pagar la persona. Es decir, que vamos a estar operando bajo las reglas normales del sistema contributivo porque no se aprobó ninguna reforma, ningún tipo de cambio, pero este alivio va a venir como reintegro en el sistema una vez los individuos radiquen sus planillas o antes del 15 de abril. Claro, si es una planilla que requiere pago, pues entonces el efecto va a ser que va a tener que pagar menos porque se le va a acreditar a esa deuda contributiva que se genere. Pero también trajo a su vez unos créditos para las familias que tienen hijos o dependientes, ¿no? Y que se lo duplicó. En lugar de 2.500, ahora es 5.000. Es decir, que hay unos cambios que son importantes y que van a reflejarse en la economía porque ya la gente, una vez tenga dinero en el bolsillo, van a hacer gastos en el comercio. Ahora, licenciada, mientras se discuten impuestos y reformas, pues también la isla está enfrentando un aumento en los apagones y en los problemas de confiabilidad a nivel energético. ¿Qué efecto inmediato tiene esta situación propiamente en lo que es la competitividad de Puerto Rico? Y también, ¿qué soluciones urgentes pues ve usted necesarias desde la Cámara de Comercio? Bastante efecto tiene la competitividad de Puerto Rico y de cualquier jurisdicción. Para que tengan una idea, hay un sistema de medición que se llama SAIDI que mide cuántos son los niveles de apagones según jurisdicciones. Por ejemplo, los Estados Unidos ahora mismo tienen unos niveles de 126 minutos al año. Puerto Rico está en los 1.128 y en aumento. De hecho, durante el día de ayer y la pasada semana tuvimos apagones no programados, es decir, bueno, y lo interesante es que hoy mismo el Puerto Rico tiene un foro donde está en Puerto Rico una comitiva del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es decir, que por un lado sí claramente vemos que hay una asignación extremadamente pendiente, pero no desde ahora, sino desde hace ya 9 años, con el asunto de regular y establecer los asuntos de energía para luego verificar cómo se va a atender los demás problemas de energía que tiene Puerto Rico en términos de costo y en términos de eficiencia, pero también vemos cómo hay los ojos del brazo federal del Departamento de Energía de los Estados Unidos están puestos en Puerto Rico. Lo vimos cuando tuvimos muy buena acogida en nuestro viaje pasado a Washington, D.C., donde tuvimos unas muy buenas reuniones con ellos, pero también lo vemos hoy que están en Puerto Rico y de hecho ahorita en la tarde vamos a estar reuniéndonos con ellos, el sector privado, desde la Cámara de Comercio de Puerto Rico, porque es un tema urgente y sin energía y sin atender los asuntos de energía de manera adecuada y de manera que en el inmediato se pueda estabilizar el sistema, pues no podemos hablar ciertamente de desarrollo económico ni de que tengamos una real capacidad o competitividad. Tenemos muchos elementos para que podamos decir que sí hay una competitividad en Puerto Rico, pero no en términos eléctricos. Esto nos detiene. Qué bien. Ahora, hemos visto también otro punto que es muy importante y hasta cierta manera, pues delicado, porque hay una baja en la población dentro de Puerto Rico, sumándole esa reducción en la población que es de jóvenes y de profesionales. ¿Cómo se conecta esa política contributiva de lo que es la energía, la inmigración y qué debe hacer propiamente Puerto Rico para no perder más capital humano o empresarial?
Mira, la Cámara de Comercio de Puerto Rico realizó un estudio demográfico de la situación en Puerto Rico, y ese estudio trajo como reflejo de que la gran mayoría de las personas, un 60% de las personas que se van de Puerto Rico en los pasados 10 años, que se fueron de Puerto Rico en los pasados 10 años, estarían dispuestas a regresar, pero si Puerto Rico atiende tres asuntos en particulares. Se trata de educación, se trata de salud y de seguridad. Esos son, acuérdate que cuando hacemos este tipo de estudio hablamos de la percepción de la persona, ¿no? Que participa de estos estudios, pero ciertamente cuando vamos a la parte que también comisionamos, la parte cualitativa de esos estudios, pues vimos que ciertamente el asunto de la percepción de que la educación de Puerto Rico no es de calidad, pues es muy amplia. Igual las preocupaciones en términos de salud en cuanto a los fondos de Medicare y Medicaid, y por ahí un sinnúmero de situaciones que tiene Puerto Rico que atender. Es un problema grave porque ya Puerto Rico, la edad media supera los 40 años, lo que resultaría normal sean en los 20 y tantos, no 40 años, lo que nos da a entender que tenemos una población envejeciente en Puerto Rico. Pero más preocupante también es a su vez que dentro de la dinámica que tiene el ecosistema en Puerto Rico, cada vez no solo que hay menos personas, sino que cada vez los que se quedan tienen una mayor carga contributiva porque el tamaño del gobierno sigue siendo el mismo, tienen la misma cantidad de agencias, la misma cantidad de dependencias, municipios, etcétera, y con los costos que eso conlleva, pero también tenemos, se ven afectados servicios, por ejemplo, el servicio eléctrico, menos personas conectadas al sistema, etcétera. Para que tengan una idea clara de cómo está la situación, se supone que Puerto Rico, para poder tener un buen mercado y tener una competitividad adecuada, requiere que lleguemos por lo menos a 4 millones de habitantes. Hablábamos los otros días, hace 2 años atrás, de que estábamos en 3.4, pero ya ahora en febrero, entrando febrero del 2026, la realidad es que tenemos 3.185 mil habitantes, es decir, ni siquiera estamos cerca de los 4 millones de habitantes. Pero cuando no solamente hay una preocupación en torno a esas personas que eran residentes de Puerto Rico y que se fueron, y su interés de regresar si se arreglan ciertos factores, sino también que hay una preocupación bien amplia en cuanto a la baja de la natalidad. Miren, para que tengan una idea, según los datos más recientes, tanto del censo como del Centro de Estadística de Puerto Rico, el año pasado tuvimos 32.857 defunciones y tuvimos 17.950 nacimientos. Es decir, que hay una diferencia de 14.907 defunciones por encima de los nacimientos. Hay un desbalance y una falta de compensación que hace que la natalidad sea negativa, ¿no? Y cuando tú bajas y analizas cuántos hijos se están teniendo, pues estadísticamente cada mujer está teniendo 0.94 hijos. Cuando tú vas a hacer el cálculo general en torno a la cantidad de mujeres en Puerto Rico. Es un asunto que hay que atender, pero de ambos flancos. También viendo que hay una necesidad emergente de más servicios para personas de edad avanzada, porque Puerto Rico está cambiando su composición demográfica, pero también la necesidad urgente de corregir esos asuntos pendientes, como son los asuntos de energía, los asuntos de infraestructura que tiene Puerto Rico, los asuntos de educación y los asuntos de salud, para que más personas se quieran mudar a Puerto Rico. Claro, sin dejar de lado los asuntos también contributivos. Necesitamos que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción donde no solo se tenga interés de vivir y de hacer negocio y crear familias, sino interés de quedarse y permanecer aquí. Por eso es que de hecho nosotros desde el sector privado apostamos también en otro lado a los negocios autóctonos, que sabemos que pues tienen otras consideraciones, pero ciertamente el tema demográfico requiere de atención urgente. Licenciada, yo frente a todo eso, esos desafíos en la energía, la pérdida de la población, imagino la Cámara de Comercio buscando las oportunidades para poder atraer inversión desde afuera, fomentar también crecimiento, pues que pueda verse propiamente en la isla. Sí, nosotros atacamos todos los flancos, por eso es que comisionamos e invertimos dinero en estudios como ese demográfico, para que el gobierno sepa dónde estamos y por dónde debemos ir.
y que de hecho no son estudios que ha hecho el gobierno, son estudios que hemos hecho nosotros desde la Cámara de Comercio lo tienen a la disposición de ellos, porque es sin data no podemos buscar solución a nada sin contar con la data, ¿no? Y igual el tema de energía, como le conté ahorita en la tarde, vamos a estar reuniéndonos con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que vinieron personal para reunirse no solamente y participar de un evento de AFAF, una entidad pública de Puerto Rico, sino también para tener reunión con el sector privado y tocar base de primera mano de cuáles son los asuntos puntuales que está atravesando Puerto Rico en términos de energía. Para que tengan una idea, nosotros también hicimos otro estudio en diciembre del año pasado donde se dijo que un 51% de los comercios utilizan fuentes secundarias de abastecimiento de energía, pero como yo les digo a cada vez que hablo sobre este tema, no se trata de una provida ni de una, por si acaso, ¿no? Sino de una preocupación legítima de que necesito producir y necesito tener una segunda fuente de energía por si se va la luz, que evidentemente vimos ya como Saidi informa como más de 1000% por encima de la ocurrencia de apagones tenemos en Puerto Rico. Licenciada Margaret Ramírez, gracias porque como presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico no solamente está gestionando dentro de la isla, sino también a través de Puerto Rico al Día, contando un poco más de la realidad que vive la isla propiamente, cómo la Cámara de Comercio influye mucho en este momento, la importancia que tiene y por supuesto todo aquello que se espera mejore para la isla, para que pueda continuar su crecimiento, no solo económico, sino propiamente también en términos de población. Así que gracias por acompañarnos un martes más aquí en su segmento. Siempre un honor compartir con ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciada. Que tenga un excelente día. Saludos. Y con eso, audiencia, breve pausa comercial y por supuesto regresamos con más.